Bueno, seguimos avanzando. Hace unos instantes, en la charla anterior, estábamos definiendo un poco a la PNL y dijimos, dentro de esa definición, que la mente humana era una de las maravillas de la creación. Y como tal, lo que les propongo es que nos introduzcamos un poquito en el funcionamiento, aunque sea de una manera básica, elemental, porque comprendiendo las funciones básicas de nuestro cerebro, vamos a poder comprender por qué tenemos ciertas tendencias a desarrollar algunas cosas y otras no. Pero además de comprendernos nosotros, vamos a poder comprender a los demás en sus comportamientos. Fíjense en el gráfico que les estoy poniendo adelante suyo. Tenemos los dos hemisferios, ¿verdad? Tenemos el hemisferio cerebral izquierdo, que también lo podemos denominar el hemisferio consciente, y es el que se va a ocupar de todas las funciones lógicas. Cuando razonamos, cuando estamos en un pleno análisis, desarrollando, por ejemplo, ecuaciones matemáticas, o aprendiendo un idioma, o conversando con alguien, estamos en el desarrollo del hemisferio cerebral izquierdo. El hemisferio cerebral derecho se ocupa de otro tipo de funciones, y acá lo podemos detectar. El hemisferio cerebral derecho es el hemisferio denominado también inconsciente. En esto quiero hacer un paréntesis, ya que aprovecho que además en la gráfica también está entre paréntesis. El inconsciente y el consciente no tienen una ubicación perfecta o clara dentro de nuestro cerebro. Simplemente decimos que el hemisferio cerebral izquierdo es la llave de acceso al consciente. ¿De acuerdo? Pero no es que, bueno, entonces el inconsciente está ubicado en el hemisferio cerebral derecho. No, es incorrecto elaborar un concepto de esa naturaleza. Ahora, retomando la idea del hemisferio cerebral derecho, decíamos que de las funciones que se ocupa son de todas aquellas funciones de carácter analógico, es decir, la creatividad, la imaginación, la inspiración. Y si son observadores se van a dar cuenta que en el uso de uno u otro van a ir determinándose características y hasta personalidades. Por ejemplo, un artista que tiene un uso volcado mayoritariamente hacia el hemisferio cerebral derecho, tiene características de bohemio, por ejemplo. Mientras que una persona que trabaja en un estudio jurídico, en un banco, como cajero, como tesorero, por ahí en el uso permanente y cotidiano del hemisferio cerebral izquierdo, tiene una tendencia, una fuerte tendencia a que todo tenga que pasar por lo lógico, por lo analítico, por la razón. ¿Estamos de acuerdo? Y fíjense un detalle bastante interesante que acá marco en la siguiente diapositiva. En el lenguaje, en la comunicación entre los seres humanos, participan los dos hemisferios. Cuando yo le digo algo a alguien, por ejemplo, acá digo, y le digo a mi hijo, mi amor, tené cuidado con las drogas. La palabra ingresa por el hemisferio cerebral izquierdo y es interpretada por el hemisferio cerebral izquierdo. Hay un mensaje. Pero ¿qué pasa si mi hijo me observa a mí llevando adelante otro tipo de actitudes diferentes, contrarias a lo que le digo? Se dice que hay una incongruencia. Hay un mensaje que entra por un hemisferio y un mensaje opuesto que entra por el otro. Ya vamos a ver que cuando hay incongruencias, la que más impronta, la que más influencia tiene, es el mensaje que ingresa por el hemisferio cerebral derecho. Concretamente, si yo le digo a mis hijos que tengan cuidado con las drogas, pero a mí me suele ver alcoholizado, como dice acá arriba, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Así que tengamos mucho cuidado con la forma en que nos comunicamos. En el próximo módulo vamos a hablar mejor
y con más detalle del concepto de sintonía y rapport y dentro de él de la importancia de la comunicación. Pero sigamos avanzando. Cada uno de los hemisferios tiene sus debilidades, como también sus virtudes o cualidades. Por ejemplo, el hemisferio cerebral izquierdo le asfixia, le asusta el cambio. Le gusta transitar por senderos ya explorados. Por lo tanto, como dice acá, sabotea los cambios. Siente miedo cuando tiene que experimentar algo nuevo. Salirse de su círculo de confort y meterse en un círculo nuevo de expansión. Sobreanaliza las cosas muchas veces, le falta empuje, piensa demasiado y eso lo agota. Por su parte, el hemisferio cerebral derecho tiene la tendencia a reaccionar visceralmente, no se deja educar. Un detalle con respecto a esto. Observen, por ejemplo, que en el jardín de infantes los niños juegan, saltan, corren y a partir de los 6 o 7 años recién ingresamos a la primaria. ¿Por qué se debe eso? No es un capricho. Es que hasta los 6 o 7 años hay una tendencia, una preponderancia hacia el uso del hemisferio cerebral derecho. A partir de los 6 o 7 años empieza a participar con mayor actividad el hemisferio cerebral izquierdo, que como dijimos es el analítico, el lógico. Lo que ocurre es que en nuestra sociedad, en el mundo occidental, hemos hecho un culto al uso del hemisferio cerebral izquierdo, en detrimento del derecho. Yo a veces cuando escucho, por ejemplo, a los padres que sus hijos por ahí van mal en la escuela, se están llevando alguna materia y les quitan alguna actividad como puede ser el deporte o la danza o lo que fuera, yo por dentro digo es un increíble error. Pero sigamos avanzando con las debilidades. Decíamos, el hemisferio cerebral derecho no se deja educar, busca una gratificación inmediata, instantánea, y no puede pensar a largo plazo, cosa que sí puede hacer el hemisferio cerebral izquierdo. Otra de las características es que se distrae con facilidad el hemisferio cerebral derecho. Por eso le cuesta ser educado y los chicos se mueven mucho, corren, saltan cuando la profesora o la maestra, en este caso, está explicando, queriendo explicar algo. Bien. ¿Qué beneficio nos brinda cada uno de los hemisferios? Bueno, acá lo tenemos en la siguiente pantalla. Por ejemplo, el hemisferio cerebral izquierdo tiene paciencia, busca respuestas y le gusta trabajar o proyectar a largo plazo. Cosas que no tiene el hemisferio cerebral derecho. O sea, el hemisferio cerebral derecho no tiene nada de paciencia, no le interesa buscar respuestas y quiere todo rápido, gratificación inmediata. Pero los beneficios que nos da el hemisferio cerebral derecho es que nos entrega energía, pasión, motivación. Y eso es muy importante. De aquí ustedes están empezando a detectar entonces la importancia que tiene la integración neurológica. Dentro de los archivos que se encuentran en la plataforma, hay uno que se llama Fitness Cerebral. Ahí van a encontrar detalladamente una explicación de la importancia de la integración neurológica y de ciertos desarrollos hechos por un doctor, un médico argentino, un médico psiquiatra llamado Luis Mariani. Es un médico con un gran currículum, dentro de ellos es que se recibió con diploma de honor. Y bueno, hay todo un mapeo cerebral donde se les muestra la importancia de trabajar en el equilibrio y en la integración de ambos hemisferios. Yo les quiero hacer en este sentido una pequeña metáfora. Imagínense un ave. Si solamente tiene un ala, porque la otra o se lastimó o se la cortaron,
indudablemente no va a poder levantar vuelo, va a revolotear bajito en el suelo. Esto es un poco lo mismo. Si nosotros desarrollamos equilibradamente ambos hemisferios, les aseguro que van a poder levantar vuelo, van a poder tener grandes ideas y a la vez van a poder bajarla a tierra. De eso se trata, de poder bajarlo a tierra, de poder cristalizar esas ideas que se nos manifiestan. Vamos a pasar a un pequeño test. Los invito a que hagamos un pequeño test para ver qué características predominan en nosotros, qué tendencia tenemos. ¿Les parece? Bueno, veamos la primera diapositiva. En la primera diapositiva aparecen 20 palabras. El concepto, la idea es que a cada una de estas palabras ustedes la identifiquen con un valor personal, que va a ir de 1 a 5. ¿Estamos de acuerdo? Pero quiero que lo hagan rápido, sin pensarlo demasiado. Si ustedes tuvieran que valorizarse de algún modo, de 1 a 5, siendo 1 el valor mínimo y 5 el valor máximo, pongan al lado, en la columna de la derecha, esa valoración. Empezamos. Pensador, soñador, minucioso, visionario, hablador, idealista, organizado, excéntrico, preciso, imaginativo, controlado, musical, persistente, artístico, matemático, emotivo, calculador, creativo, previsible y romántico. Bien, perfecto. Ahora lo que les voy a pedir es que sumen todos los valores de las casillas que están pintadas con color celestes y corresponden a los números impares. Del mismo modo, vamos a hacer con los números pares. Vamos a sumar todos aquellos valores que están en las casillas blancas. Ahora lo que vamos a hacer es comparar. Si hay una diferencia igual o superior al 10% entre la suma de uno y la suma de otro, es porque estamos utilizando en forma desequilibrada nuestros hemisferios. Significa que hay un predominio de un hemisferio por sobre el otro. Los valores pares corresponden al hemisferio cerebral derecho, mientras que los valores impares corresponden al hemisferio cerebral izquierdo.